Ahora, nosotros cómo vamos a calcular también los gastos generales en lo que es el escenario en S10. Pues bien, en S10 nosotros vamos a trabajar de igual forma con rubros, como por ejemplo está el rubro de estándar, el rubro de tributos, el de costos financieros, estimados, herramientas, servicios, pago a personal, etcétera, etcétera. Y nosotros también podemos crear rubros. Y a estos rubros nosotros vamos a empezar a añadir conceptos. Puede ser un concepto, por ejemplo, para gerente general, donde nosotros también vamos a indicar la remuneración que éste recibe y de alguna forma vamos a empezar a calcular todos estos montos para nosotros llegar al final, luego de procesar también este escenario, a la variable GGP, es decir, a la variable de gastos generales, perdón. Cabe resaltar también que en S10 nosotros no vamos a poder dividir en estos dos rubros, ¿no? En lo que es relacionados con el tiempo de ejecución y los no relacionados con el tiempo de ejecución. Simplemente nos va a botar el gasto general total en porcentaje. Esto lo vamos a explicar con más detalle y realizando un ejemplo se va a poder entender mejor. Pero básicamente esta es la teoría para gastos generales. Pasemos entonces ahora a lo que corresponde a utilidad. La utilidad es un monto percibido por el contratista, es un porcentaje también del costo directo y es que forma parte del movimiento económico general de la empresa con el objetivo de dar dividendos, capitalizar, reinvertir, pagar impuestos relativos a la misma utilidad e incluso la utilidad nos puede servir para cubrir pérdidas de otras obras. Ahora bien, en términos generales, la utilidad bruta está conformada por tres componentes. Primero, la utilidad neta. Luego el impuesto sobre esta utilidad y por último el margen por variaciones o imprevistos no considerados en los distintos análisis de precios unitarios para las diferentes partidas. Ahora, un comentario muy acertado es que en nuestro medio ha sido y es tradicional aplicar un porcentaje promedio de utilidad. Nosotros utilizamos el 10% sobre el costo directo total de la obra, indistintamente si se trata de una obra de edificación, una obra de carretera, de irrigación o de cualquier índole, lo cual conlleva el riesgo de que en determinadas circunstancias el contratista se ve en la necesidad de tomar parte de su margen de utilidad para sobrellevar las brechas económicas de una anormal e imprevista marcha de la obra. Es por eso que nosotros en nuestro concepto de utilidad colocamos que sirve incluso para cubrir pérdidas de las otras obras. Entonces, para determinar correctamente o estimar esta utilidad, vamos a señalar algunos parámetros. El primero es el factor de riesgo e incertidumbres no previsibles. Así, por ejemplo, el riesgo, entiéndase riesgo de tipo económico, que afecte a la utilidad de construir viviendas en Lima, no implica el mismo riesgo, es decir, no es igual que ejecutar una hidroeléctrica en la sierra, ya que las dificultades eventuales son distintas. Se puede, por ejemplo, ocasionar un desabastecimiento de materiales, no puede haber mucho combustible, los víveres son escasos, etc. O por ejemplo, si se presentaran derrumbes en las vías de acceso a las obras o circunstancias climáticas no esperadas, bajo estos riesgos que nosotros podemos analizar dependiendo de la zona donde nosotros vayamos a realizar nuestro proyecto, es que vamos a considerar este parámetro importante, el factor de riesgo. Otro factor es la competencia. Es otro punto importante ya que teniendo en consideración el volumen del contrato y el interés del contratista en ganar la obra, el porcentaje de utilidad puede fluctuar. Es decir, cuando el riesgo es bajo y la competencia es alta, el porcentaje de utilidad será baja, mientras que cuando el riesgo es alto y la competencia es baja, el porcentaje de utilidad tiende a ser alto. ¿Por qué? Porque hay un mayor factor de riesgo. Otro parámetro importante es el conocimiento de tipo de obra a ejecutar, que se debe reflejar en un planteamiento de trabajo en lo posible optimizado. Es decir, siempre nosotros tenemos que considerar dónde nosotros vamos a realizar nuestro proyecto, en qué zona es, y evaluar cada uno de los componentes que de alguna u otra manera puede afectar en el desarrollo de nuestra ejecución. Otro parámetro importante también es la capacidad financiera de la empresa para ejecutar esa obra y soportar eventuales brechas de desfinanciamiento. Otro parámetro importante es la utilidad por servicios de la empresa. Para obras específicas representa la experiencia adquirida para ejecutar obras similares y la consiguiente mayor demanda por los servicios de esta empresa, lo cual se puede expresar en cuanto más competente es el contratista, más obras tiene, y es así que tendería a bajar la utilidad por obra.
ya que se vuelve un especialista en este rubro. Y por último tenemos la utilidad por servicios de capital, que representa básicamente la utilidad que debe percibir la empresa por distraer su capital en determinada obra y se conceptúa como un estímulo para evitar el cambio de giro en la actividad empresarial. Es decir, para no cambiar constantemente de alguna u otra forma la actividad empresarial que nosotros estamos desarrollando, ¿no? Por ejemplo, la construcción. En conclusión, la utilidad debe calcularse para cada obra específica recurriendo a la experiencia de la empresa y el método que considere más adecuado, teniendo en cuenta estos parámetros que estamos determinando. No, esto lo estamos sacando de la fuente, ya saben que es CAPECO. A continuación, el impuesto general a las ventas, también conocido como IGB y en otros países como impuesto al valor agregado, IVA, es un impuesto indirecto de alcance nacional plurifásico, es decir, que se aplica en todas o varias fases del proceso productivo que va desde la producción hasta el consumo final, que grava las ventas realizadas en el país, así como también las prestaciones de servicios, los contratos de construcción, la primera venta de un inmueble que realicen los constructores de este y las importaciones de bienes. Ahora, ¿cuánto es el porcentaje de IGB? El porcentaje de IGB nosotros conocemos que es de 18% y esto se debe a la suma de dos tasas. La primera, la tasa de impuesto netamente, que es del 16%, pero se le agrega un 2% por impuesto de promoción municipal, teniendo así nuestro IGB correspondiente al 18%. Ahora sí, entonces vayamos a ese 10 para empezar a generar nuestra variable GGP y así tener u obtener el costo total de nuestro proyecto bajo este diseño. Vayamos a ese 10 entonces.